Los israelitas guardarán pues el día de reposo, celebrándolo por todas sus generaciones como pacto perpetuo. Es una señal entre yo y los israelitas para siempre. Pues en 6 días el Señor hizo los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó de trabajar y reposó. Ok, seguramente al estar ustedes leyendo esto se preguntarán, ¿es en serio? Vamos a hablar sobre este tema. Quizá nunca han escuchado una predicación al respecto y a lo mejor hay más dudas respecto al tema de hoy que expectativas. El día de reposo, el Sabbat, como lo hemos escuchado, puede considerarse un asunto pues a lo mejor olvidado, viejo, algo religioso, más producto de los judíos que de nosotros los cristianos. Ahora, es cierto, el Sabbat como una práctica religiosa y cerrada es una cosa, y no es mi intención tomar esa aproximación respecto a este tema. En el día de reposo podemos encontrar nosotros un patrón muy marcado de trabajo y de descanso, establecido, por cierto, por Dios mismo. Si ustedes tienen sus Biblias, pueden leer Génesis, van a llegar al capítulo 2 y se van a dar cuenta que después de que Dios creó todo, Génesis 2:2 nos dice lo siguiente: habiendo Dios completado la obra que había estado haciendo, reposó en el día séptimo de todo lo que había hecho. Y Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que él había creado y hecho. La palabra bendición para nosotros es un poquito tomada a la ligera porque a veces usamos como un saludo, ¿sí? Dios te bendiga. O como un deseo, simplemente como que deseo que Dios te bendiga. Y algunos incluso como un insulto, ¿no? Que Dios te bendiga. Entonces, para nosotros esta palabra como bendecir puede carecer de, no quiere decir significado, sino del peso que realmente la Escritura trata de darle a la palabra bendecir. Y es curioso porque aquí Dios dice que bendijo ¿qué cosa? Un día, ¿sí? Para ilustrar esto, imaginen lo siguiente: ¿qué viene a su mente si yo les dijera que alguien o algo está bajo la maldición de Dios? ¿Qué viene a su mente? Pues a lo mejor juicio, destrucción, ira, enojo, crisis, no sé, ¿no? Eso viene a tu mente cuando hablas sobre la maldición de Dios. Pero si lo contrastamos con la bendición de Dios, ¿qué vendría a nuestra mente? Paz, misericordia, gracia, propósito, mucho, ¿verdad? O sea, cuando Dios bendice algo, le da su favor, su gracia, su amor, su bendición. Vaya. Por ejemplo, en Génesis vemos que Dios bendijo a los animales. Les dijo, multiplíquense, y para que ellos pudieran multiplicarse, Dios los bendijo. O sea, la bendición hace que tú puedas cumplir el propósito para el cual Dios te creó. Dios creó a los seres humanos, Él les dijo, gobiernen la tierra, etc. Y para que pudieran cumplir esa misión, ¿qué hizo? Los bendijo. Dice tal cual el texto, y Dios bendijo al hombre. Pero aquí Génesis 2 nos dice que Dios bendijo un día, ¿sí? O sea, es extraño porque no es que los demás días no sean benditos, pero Dios se tomó exactamente la intención y el tiempo para decir, voy a bendecir un día. Dios creó todo, ¿en cuántos días nos dice la Biblia? En 6. Y aquí dice que descansó 1. Mi pregunta es, ¿estaba acaso Dios demasiado cansado? ¿Pueden imaginarse a Dios? Ay, no, ya, no, esta semana estuvo brutal, hice la creación, los animales, luego hice a Adán y luego a Eva, y no, ya, esta semana está súper pesada, me voy a tomar un día de descanso y ya, ¿no? Día de reposo. Dios no necesitaba descansar. Dios pudo haber hecho todo así, ¿no? Imaginen, ¿no? O sea, Él se lo pudo haber imaginado todo. De hecho, Dios ni siquiera está dentro de esta percepción nuestra del tiempo, así que Él simplemente en un instante atemporal para nosotros pudo haber dicho que sea todo, así, ya, todo. Creación, animales, plantas, etcétera, etcétera, la luna. O sea, en lugar de Dios tomarse esos 6 días que la Biblia nos dice, Él lo pudo haber todo hecho en uno y entonces descansar pues, todo lo que quisiera después. Pero la intención de Dios aquí, fíjense, es mostrarnos un patrón. Yo trabajé 6 días, aunque no tenía necesidad, pero más bien es para que nosotros entendamos. A lo que voy es, las plantas no les importa mucho y no entienden esto de que Dios trabajó 6 días y descansó 1. Los chimpancés tampoco, ¿no? O sea, a los animales menos. Ellos todos los días hacen todo lo natural que por instinto están mandados a hacer. Como reproducirse, por ejemplo, ¿no? Ya no tienen como temporadas, por supuesto, pero no días. Pero esto es ¿para quién? Para nosotros, que entendemos perfectamente qué se refiere que Dios trabajó 6 días y descansó 1. Ahora, en el día de descanso, Dios nos muestra una necesidad que nosotros tenemos, que es descansar. Y esto puede sonar un poquito menos espiritual que los otros temas, porque hemos hablado sobre
imitar a Jesús, seguir su conducta, ser como Él, ser pacientes. Hemos hablado sobre la oración, ¿verdad? Que es como que otra cosa más espiritual que la oración se nos puede venir a mente. Y hablamos sobre cómo argumentar en la oración, sobre cómo tener mejores tiempos de oración. Pero aquí el tema toma una perspectiva un poquito más fisiológica, pero que veremos tiene una implicación muy espiritual, que es tomar un día de reposo o de descanso. A lo mejor tú dices, es que yo no puedo descansar, o sea, yo tengo mucho trabajo, tengo muchas deudas, tengo mucho que pagar, tengo muchos hijos, no sé, yo no puedo descansar. Mi respuesta es, Dios descansó. Ok, sí, yo sé que tú estás más ocupado que Dios haciendo la creación, yo sé que tienes más pendientes que Dios administrando todo este universo, pero Dios descansó. De modo que tú también y yo también podemos descansar. Dios descansó. Así que vamos a empezar hablando sobre el Sabbat. ¿Qué es? ¿No? ¿Cómo se empezó a practicar? O sea, en esencia, ¿qué es? En Génesis, como hemos visto, está el precedente. Dios descansó. Génesis 2:2 dice que Dios reposó de la obra que había hecho. La palabra reposó viene del hebreo Sabbat, que de hecho viene, de ahí sacamos nosotros nuestra palabra, adivinen, sábado, ¿no? De reposo. ¿Qué significa la palabra Sabbat en hebreo? Varias cosas en realidad, pero significa reposo, vaya, significa cesar, significa descanso, pero incluso tiene una aplicación como de pausar y admirar, como de contemplar, ¿sí? O sea, si tú vas corriendo en el bosque, está excelente, vas a disfrutar mucho de la naturaleza, pero no hay nada como que te detengas un minuto y veas lo impresionante de donde estás corriendo. Bueno, dijo en el bosque, pero aquí no hay bosque, ahora la playa vamos a poner, ¿ok? Eso implica la palabra. Así que imaginemos a Dios haciendo lo siguiente. Él trabaja 6 días y de pronto decide parar y hacer nada. Contemplar su creación, disfrutar lo que había hecho. Yo me imagino a Dios en su espíritu. Génesis 1 nos dice que el espíritu de Dios recorría sobre la faz de las aguas, pero ahora me lo imagino recorriendo no únicamente la faz de las aguas, sino la profundidad del mar, viendo los volcanes subterráneos, tantas cosas que hay en la inmensidad de la profundidad que nosotros no conocemos, luego subiendo hasta lo más alto de una montaña y contemplando los valles profundos, la creación, los bosques, las selvas. Dios, después de crear todo, tomó un día entero para poder contemplar y admirar todo lo que había creado. Así fue como nace el día de reposo. El día de reposo en esencia el sábado en esencia es un día, el séptimo día de la semana. Nosotros lo conocemos como el sábado. Yo creo que es el día favorito de los niños. Yo recuerdo cuando yo era niño, o sea, para mí el viernes era genial, pero el sábado era, ¿no? Que te hacían hot cakes, veías las caricaturas todo el día, no tenías que preocuparte de nada, tus papás no iban a trabajar, o sea, podías molestarlos si querías. O sea, había muchas cosas que hacer el sábado y el domingo era como el día para mí, como niño, como que, ay, vamos a ir a la iglesia, ¿no? Pues sí, ya vas, vienes, y luego la tarde del domingo era horrible porque decías, ya, mañana otra vez a la escuela. El Sabbat es un día, pero ¿cómo se ordenó el Sabbat? La Biblia nos dice que aunque Dios diseñó el séptimo día en Génesis 2, Él no le ordenó inicialmente a Noé, por ejemplo. No vemos ni un solo ejemplo donde diga, Noé, descansa el séptimo día. Cuando vemos que Dios tiene conversaciones con Abraham, no vemos que Dios le diga, en la Biblia por supuesto, explícitamente, Abraham, descansa el séptimo día. Es realmente hasta que los descendientes de Abraham son liberados de la esclavitud, que Dios, al sacarlos de la esclavitud en Egipto, les dice y les ordena particularmente que ellos debían guardar un día de reposo. De hecho, no vamos a ir ahí, pero en Deuteronomio 5, Dios utiliza la liberación de la esclavitud como un argumento para que los hebreos tuvieran que descansar. Ahora, ¿por qué? Piénsalo, si tú eres esclavo, ¿cuántos días de reposo tienes a la semana? Ninguno, no hay prestaciones, ¿no? O sea, la prestación ahí es tu vida. No hay vacaciones, no hay días feriados, no hay días de reposo, no hay descanso. Trabajabas de sol a sol. Y la esclavitud moderna, porque hay esclavitud actualmente, permite que la jornada ya no se limite al sol, porque ahora ya hay electricidad, ya tenemos bombillas, focos, ¿no? Ahora te pueden hacer trabajar todo el día sin parar. Los egipcios no lo hacían porque pues, no había luz, ¿no? Entonces iba a ser mucho trabajo estar con antorchas ahí iluminando todo el campo. Pero los hebreos habían estado inmersos en una cultura donde no podían dejar de trabajar ni un solo instante, y si lo hacían los maltrataban o los mataban. Así que Dios les está diciendo, ustedes tienen que salir de ese patrón de esclavitud y aprender a descansar.
Suena profético para hoy, ¿verdad? O sea, Dios nos tiene que decir también actualmente a nosotros como occidentales en particular, tienen que dejar de trabajar y aprender a descansar. Tienen que romper esa mentalidad de Faraón y dejar de trabajar un minuto de sus vidas, porque ahora su vida no depende de trabajo. Antes sí, ahora ya no. Y nosotros tenemos que aprender eso también. Nuestra vida no depende del trabajo. Mucha gente se ha quedado desempleada y no fue el fin de su existencia. Mucha gente ha estado en crisis económicas, los países han entrado en crisis brutales y eso no ha sido el fin de su existencia. Pero entonces, ¿cuál es el corazón del Sabbat? ¿Qué es lo que Dios quería que nosotros captáramos? Bueno, particularmente los hebreos captaran del Sabbat. El Sabbat es un día para, descansar. Y descansar es no hacer absolutamente nada. Claro, no significa que vas a dejar de respirar o comer, simplemente me refiero a no hacer nada que implique, en cierta manera, un trabajo, un esfuerzo más allá de lo normal para descansar. No sé qué sea para ti descansar. Hay personas que dicen, no, yo me voy al shopping a descansar. Eso no es descansar, ¿sí? O sea, ir a cansarte a las Américas, a recorrer 5 horas, todo ahí, no es descansar. Puedes estresarte, pero eso no es descansar. Hay vacaciones que no parecen ni descanso, ¿no? Ahí estuviste todo, llegas más cansado vacaciones cuando regresas a tu rutina. Eso no es descansar. Son vacaciones de exploración, como sea, no es descansar. Descansar es tener calma, es desacelerar, es pisar el freno, es hacer un alto bien hecho, ¿no? No de esos de alto ¿no? O sea, no es ni de contar. La otra vez veía cómo un policía le preguntaban, ¿cómo se tiene que hacer un alto? No hay tiempo, o sea, simplemente que pares por completo, puedes decir, ya, pero paraste, ¿sí? Descansar es parar, es también renunciar al control, es renunciar a decir, ok, la vida no se va a acabar si no trabajo, no me entero hoy de nada, es decir, hoy no pasa nada, no se va a acabar el mundo. Descansar también era, para los israelitas, apartar un día para adorar y glorificar a Dios. Era como si Dios les dijera, mira, para ti tienes ¿cuántos días? 6, haz lo que quieras, pero el 7º dedícamelo a mí. Enfócate en mí, descansa, ama a tu familia, haz lo que tengas que hacer, pero estate todos ustedes para mí. Y sí, o sea, yo sé que en nuestro formato de trabajo vemos los días de descanso como un día no de descansar, sino de limpiar la casa, hacer lo que necesite toda la semana, llevar el carro al mecánico, llevar el carro a lavar, atender a los niños. Está excelente, o sea, no son cosas que te digo que dejes de hacer. Pero a lo que voy es esto, nuestro estilo de vida de los 6 días nos quita el descanso adecuado de un 7º día porque no aprovechamos bien esos días para lo que realmente tenemos que hacer. Si tú y yo trabajamos de 6 a 12, 12 horas, de 6 a 6, todos los días, de lunes a viernes, por supuesto que el sábado no te dio tiempo en la semana de hacer absolutamente nada, no te dio tiempo a atender a tus hijos, no te dio tiempo de hacer nada, y entonces necesariamente debes tomar el 7º día o el día de descanso, el Sabbat, para pues ponerte al corriente de lo que ya te trazaste todos los días. Hay un parásito muy marcado laboral, social y económico que nos quiere exprimir hasta el fondo. Yo estoy viendo ahorita, viendo la serie de Suits, de abogados en Netflix, ¿no? Está muy buena. Cosas que puedes quitar, por supuesto. Pero lo que me impresiona mucho de esa serie es el estilo de vida que supuestamente esas personas llevan, que por supuesto es una mentira. O sea, sí, es brutalmente una mentira. Fíjense, se levantan a las 4 de la mañana, van al gimnasio y después llegan temprano en el tráfico de Nueva York a su empresa, que por cierto entran a las 7 de la mañana y están todo el día laborando sin parar hasta las 10 de la noche y entonces mágicamente tienen ganas de ir a cenar, ¿no? Con todos sus amigos, van a un restaurante súper de lujo, eso sí, la etiqueta impecable, ¿no? Por supuesto. Y después de eso todavía tienen la osadía de ir con sus parejas a disfrutar de la noche, tener relaciones sexuales, etcétera, y luego poner una película súper buena que vas a contar en el siguiente episodio, o sea, el siguiente día de trabajo, y se van a dormir a las 12 de la noche. Y yo, por Dios, o sea, eso es imposible. Lo puedes hacer un día, estoy de acuerdo, pero toda una semana hacer eso. Y luego el sábado están supuestamente jugando golf y les llaman de que hay una emergencia de trabajo, ven para acá. Y van todavía con la actitud a trabajar. Por favor, eso es imposible. Y a lo que voy, esa serie nos quiere meter muy sutilmente en la cabeza de que eso es trabajar, eso es éxito, eso es la manera que un abogado tiene que trabajar.
bueno, en juzgado ni está irse tanto tiempo, ¿verdad? Aquí, así que aquí descansan mucho, así que como que eso no aplicaría mucho. Pero el punto es hay mucho que nos está diciendo actualmente que tenemos que trabajar así, pero el Sabbat es un día para disfrutar el fruto de tu trabajo. Hay gente que trabaja y nunca disfruta lo que hace. No tiene el tiempo de decir, sí, gané 100,000 pesos esta semana, pero ni fui a un restaurante, no fui a comer un buen platillo que me gusta, no tuve ese dinero, no me dio la dicha de decir, puedo apartar 2 horas enteras para ir con mis hijos a ver el fútbol, yo qué sé, no disfrutan de su trabajo, o no disfrutan a su familia, estás todo el día trabajando que ni siquiera recuerdas qué fue lo último que te contó tu hijo o tu esposa, o simplemente la creación de Dios, no la disfrutas. No tomas ni un solo día de vacaciones, no tomas temporadas de vacaciones, no porque no tengas el dinero, sino porque no puedes hacerlo. Tu trabajo es tan exigente que no puedes hacerlo. Los judíos tenían, fíjense, es muy interesante porque Dios les dice, descansen y disfruten. Y la prohibición era terrible, no trabajen, ¿no? O sea, wow, yo quisiera que me prohibieran eso más seguido. La prohibición era esa, no trabajen, no comercien ese día, no vendan, no carguen cosas que no tienen que hacer, no cosechen, o sea, tienen todos los otros 6 días, un día tienen prohibido hacer eso que se llama trabajar, que qué duro dejar de trabajar, y descansar. Ahora, ¿cuál fue el gran problema con el Sabbat? Y lo vemos en la Biblia, que los israelitas desobedecían muchas cosas, pero entre ellas estaba el Sabbat. Se lo pasaban por alto, o sea, ellos trabajaban el Sabbat, comerciaban en Sabbat, cargaban sus cruceros en Sabbat. Los puertos, en lugar de descansar y cerrar, eran los días que más a veces aprovechaban y trabajaban. Y Dios les decía constantemente que su desobediencia estaba muy marcada en no guardar el día de reposo. Y Dios les dijo, si ustedes continúan en ese estilo de vida, va a venir mi juicio sobre ustedes. De hecho, los profetas, si ustedes leen Isaías, Ezequiel, Jeremías, tienen esos temas de por medio. Y les decían a los israelitas, si ustedes retoman el día de reposo como debe ser, con el propósito que Dios lo diseñó, Dios se va a arrepentir del mal que tiene contra ustedes y ustedes van a recibir liberación. Por supuesto, ¿qué pasó? Pues no lo obedecieron. Jeremías les dijo claramente, si ustedes, israelitas y líderes, guardan el Sabbat, en lugar de que estas puertas que ustedes usan para violar el Sabbat, en lugar de que sean destruidas, Dios va a edificar y va a traer reyes y va a traer gozo y va a traer alegría y paz a la ciudad. Los israelitas entonces fueron enjuiciados, fueron llevados esclavos de nuevo, pero ahora a Babilonia y a otras muchas partes. Y cuando regresaron, finalmente dijeron, oye, hay que tomarnos ya en serio el Sabbat. Y durante este tiempo de retomar como una religiosidad más pura, nacieron grupos como los fariseos. ¿Lo recuerdan? Esos cuates súper religiosos, ¿no? Ahí nacieron. ¿Por qué? Ellos dijeron, Israel a lo largo de la historia violó tantas veces la ley que Dios nos castigó. Entonces ahora, para que Dios nos castigue, ¿qué vamos a hacer? A cumplirla exactamente como es, pero también de una manera estricta, muy, muy estricta. Así que los fariseos nacen con ese propósito, pero ellos ven ahora el Sabbat ya no como un regalo de parte de Dios, sino como una imposición. Y empezaron a inventar un montón de reglas que Dios no había dicho que inventaran. Fíjense, algunas tan absurdas como lo siguiente. En Sabbat, para los judíos, fariseos en particular, hacer como el número 2 ya representaba trabajo. ¿Okay? 1 no, pero 2 ya. Entonces tú podías caminar 1999 pasos. Porque si caminabas 2000, ya trabajaste, ya son 2 pasos, ¿no? O sea, ya es como que, caminaste de más. Entonces yo me imagino a la gente, 1, 2, 3, yo soy malísimo, ¿no? O sea, se me hubiera ido, no sé cómo lo hacían, pero está 1, 2, 3, 4, 5, ya contaban de aquí a la tortillería, son tantos, de aquí a acá, ¿no? Y yo creo que sí, Señor, pues 2, aquí se queda hasta que ya se oscurecía, ok, ya se acabó el Sabbat, vámonos. No sé, eran cosas así, o por ejemplo, podías usar 2 zapatos, pero no un zapato, porque ya usar 1 era cargar peso de más, 2, pues está equilibrado el peso, pero 1, no, ya, no puedes usar un zapato. Las mujeres no podían usar joyas o aretes. ¿Por qué? Porque qué tal, en su vanidad, iban con una amiga y le decían, oh, mira mi nuevo arete, y se lo quitaban y, híjole, ya cargaron el arete, ya violaron el día de reposo. Si se te rompió la camisa y era la única que tenías, solo podías dar un punto de costura, porque si dabas otro, eso ya es coser, o sea, ya es trabajo. E incluso, fíjense, llegó a tanto que llegaron a discutir si, oye, ¿no será violar el Sabbat, cargar a nuestros bebés? O sea, obviamente eso sí no lo tomaron, dijeron, no, eso sí es demasiado, qué bueno, pero hasta ese punto llegaron las discusiones respecto
al Sabbat. Y aquí vamos a entrar con Jesús y el Sabbat, porque cuando Jesús viene, los fariseos eran un grupo muy importante en la religiosidad de Israel. Y estas perspectivas sobre el día de reposo estaban más vigentes que nunca. Y Jesús tuvo por eso muchos problemas con los religiosos respecto al día de reposo. Miren, vamos a ir a Mateo 12. Ahí hay un ejemplo sobre cómo esto se desarrolló. Mateo 12. Ahí nos va a contar que un día, mientras Jesús iba con sus discípulos en el campo, les dio hambre a sus discípulos, como es normal que te dé hambre, ¿verdad? Y como iban en el campo, empezaron a recoger el grano, a despigar el trigo, etcétera. Y pues, como si fueran cacahuates, algo parecido, se lo empezaron a comer, ¿no? Pues tuvieron antojo, lo empezaron a comer. Y los fariseos en Sabbat descansaban, pero no paraban de chismear, eso no lo incluían, estaban ahí siempre detrás de Jesús viendo. Vieron que Jesús y sus discípulos arrancaron las espigas, y pues claramente fueron con Jesús y le empiezan a decir: hey, tus discípulos están haciendo lo prohibido en el día de reposo, porque ellos decían que arrancar ya un pedacito de trigo era cosechar. Claro que no, Dios no había jamás dicho algo sobre eso. Cosechar significa cosechar, pero ya era tanta la exageración que arrancar una hojita, ya estás cosechando. El Sabbat lo rompiste ya, ¿no? Y Jesús les empieza a dar entonces aquí en Mateo algunos ejemplos. Primero les muestra cómo David, el rey David, en algún momento violentó también la religiosidad del templo, etcétera, y comió pan sagrado. Y para los fariseos les da el soponcio, como si hubieran visto eso. Pero Dios no reprendió a David por comer el pan sagrado, porque era un tiempo de necesidad, un tiempo de hambre. Después Jesús les da otro ejemplo. Les dice que los sacerdotes en Sabbat no guardan el Sabbat. Al contrario, en el templo trabajan mucho más. Y a ellos no les decían nada. Entonces Jesús les demuestra que ellos eran pues hipócritas, ¿verdad? Porque estaban poniendo el énfasis en un lugar donde no era. Y entonces llega el versículo 7. Mateo 12, 7. Pero si ustedes hubieran sabido lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, no hubieran condenado a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. O sea, Jesús les está enseñando varias cosas aquí. Yo soy más importante que David, el rey David, y yo no estoy violentando el día de reposo. Después Jesús les dice: yo soy más importante que los sacerdotes y que el templo mismo, así que yo no estoy violentando tampoco el día de reposo. Y luego les dice: yo me igualo a Dios y soy el Señor del día de reposo. Wow, yo creo que se volvieron locos los fariseos. E inmediatamente, fíjense lo que dice el versículo 9, Mateo 12, 9. Pasando de allí, entró a la sinagoga de ellos, y allí estaba un hombre que tenía una mano seca. Para poder acusar a Jesús le preguntaron: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Y él les respondió: ¿qué hombre habrá de ustedes que tenga una sola oveja, y si ésta se cae en un hoyo en el día de reposo, no la echa mano y la saca? Pues ¿cuánto vale más la vida de un hombre que de una oveja? Por tanto, por supuesto que es lícito hacer el bien en el día de reposo. Así que Jesús ve a este hombre y le dice, tenía la mano seca, y le dice: extiende tu mano. Y este hombre la extendió, quedó sano. Y dice que los fariseos salieron e hicieron planes contra él para ver cómo lo podían destruir. Fíjense, el día de reposo en el tiempo de Israel llegó a ser una carga tan pesada, una obviedad tan insignificante en sus mentes, que para ellos era más importante que un hombre siguiera enfermo que sanarlo solamente porque era día de reposo. Y por supuesto Jesús no enseñaba eso en lo absoluto. Jesús vivió verdaderamente el día de reposo. Jesús practicó el Sabbat de la manera adecuada. Él nos muestra cómo se puede practicar el Sabbat. Fíjense, Jesús no condenó la práctica del Sabbat, condenó la mala práctica del Sabbat. Jesús dijo: no piensen que he venido para poner fin a la ley o a los profetas. No he venido a poner fin, sino a cumplir. Mateo 5, 17. O sea, es curioso porque nosotros muchas veces leemos los 10 mandamientos y estamos de acuerdo con 9, pero hay uno con el que no sabemos cómo reaccionar, que es el cuarto mandamiento, que es el mandamiento de guardar el día de reposo. A lo mejor ustedes no lo practican no porque digan, pues no es que no lo quiera hacer, es que nunca me habían dicho que lo practicara. A lo mejor ni siquiera entendemos bien qué significa practicar el día de reposo, pero Jesús está diciendo aquí: yo no vine a romper la ley, yo vine a cumplirla, y de hecho la ley va a seguir vigente por siempre. No se refiere a la ley religiosa de Israel, por supuesto, se refiere a la ley moral de Dios, los 10 mandamientos.
Curioso, porque como cristianos no diríamos que los 9 mandamientos están ya no vigentes, pero con el cuarto tenemos dudas, decimos sí, pero no. Y yo quiero darles un poquito de claridad para ir cerrando con este tema respecto a, entonces, ¿qué sí significa el Sabbat para nosotros? Jesús sí nos muestra un patrón marcado de trabajo y de reposo. Él tomó el Sabbat, pero ahora, ¿cómo implica a nosotros? ¿Qué significa para nosotros Sabbat? Y aquí, la verdad, tardaría mucho explicando cada detalle porque este tema es muy extenso, pero quiero primero dar una realidad muy, muy importante para nosotros. Cristo es nuestro reposo, ¿sí? Empecemos por ahí. Cristo es nuestro reposo. En Hebreos 4 se nos cuenta que al pueblo de Israel Dios le anunció un reposo al cual ellos debían entrar. Pero Israel, debido a su desobediencia, no entró en ese reposo. Pero Dios ahora nos ha dado la oportunidad. Fíjense, dice Hebreos 4:7. Dios otra vez fija un día, hoy, diciendo por medio de David, después de mucho tiempo: si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Porque si Josué les hubiera dado reposo, es decir, a los israelitas, Dios no habría hablado de otro día de reposo. Queda por tanto un reposo sagrado para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo, él ha reposado de sus obras como Dios reposó de las suyas. Por tanto, esforcémonos por entrar en ese reposo, no sea que alguien caiga siguiendo el ejemplo de desobediencia de los israelitas. Fíjense, y aquí es donde vamos a entrar ya más en materia. El día de reposo no era que Dios no quería que en el día de reposo simplemente tomaras 24 horas de una manera religiosa, ¿sí? Como que ya las 12, o en ese tiempo ellos lo tomaban del atardecer del viernes al atardecer del sábado, así lo contaban. No era de que Dios quería que en el día de reposo tú, por pura religión y por pura obligación, dijeras: voy a descansar, y ahí estabas tirado en la cama, odiando que ya se acabara este día y diciendo: ay, tengo que descansar. No era por ahí el propósito. Dios, a través del día de reposo, estaba anunciando un reposo sagrado en el cual todos los seres humanos podíamos entrar. Eso es lo que Dios quería a través del día de reposo hacer, mostrarnos que a través del día de reposo hay un reposo espiritual en el cual nosotros podemos entrar. Cuando reposamos en Dios, o sea, cuando Jesús se convierte en nuestro reposo y dejamos todo en manos de Él, entonces dejamos de jugar a ser emperadores de nuestra nación, llamada como te llames, y le cedes el control a Él. Los israelitas no hicieron eso, ni guardaron el día de reposo, ni aprendieron a entrar al reposo real de Dios. Cuando la Biblia nos dice, y aquí Hebreos 4 nos dice que reposemos en Dios, significa, uno, que nos arrepintamos de nuestros pecados, que dejemos toda nuestra carga, toda nuestra condenación, toda nuestra culpa, toda nuestra vergüenza, y se la entreguemos a Dios y le digamos a Dios: Dios, yo quiero entrar en tu descanso, quiero descansar en ti espiritualmente y también físicamente, quiero dejar mis cargas de lado, quiero venir en fe a ti y descansar en ti. Fíjense, el pasaje termina muy interesante, dice: esfuércense por entrar en el reposo. Eso está súper raro, es como que esfuérzate en descansar. No tiene lógica. A veces entre más te esfuerzas por quedarte dormido, menos te duermes, porque estás ahí: duérmete, descansa. No puedes forzar eso. Pero aquí el texto nos invita a que nos esforcemos a descansar. ¿Por qué? Porque reposar en Dios implica esfuerzo de nuestra parte. Porque yo tengo que dejar mi condenación de por medio y decir: Dios ya me perdonó respecto a este tema. Yo tengo perdón en Dios, tengo que esforzarme en entrar en el reposo de Dios. Esforzarme en entrar en el reposo de Dios significa esforzarme en dejar mi vida a un lado y descansar totalmente en Dios. Sé que tienes muchos problemas, sé que tienes deudas, sé que tienes trabajo, sé que tienes responsabilidades, pero esfuérzate en dejar todo eso a un lado y descansar en Dios y decir: Dios, aquí está mi vida, te la entrego, me esfuerzo, me cuesta, sí, pero aquí está mi vida, quiero descansar en ti. ¿Cómo vamos a esforzarnos en descansar? Abandonando nuestras vidas. Abandona tu vida. Sé que suena extraño, pero abandona tu vida. Abandona la nave, deja que se hunda. Si se hunde, que se hunda. Abandónate en las aguas de Dios. No hay mejor lugar donde puedas estar. Renuncia a tu necesidad de control. Di: yo no tengo el control de nada, porque no lo tienes. Es una simple percepción que tenemos de control. Tú y yo no controlamos absolutamente nada.
Si Dios ha designado que esto sea amarillo, por más que nos esforcemos, no lo podemos cambiar. Salomón lo dijo de otra manera. ¿De qué sirve que le quieras aumentar 30 centímetros a tu estatura? Hay gente que se opera las piernas, se pone extensión, excelente. Pero no va por ahí el asunto. Son supuestas soluciones, pero no cambian absolutamente nada. Ahora, si quieres aprender a descansar en Dios, es un comercial, ve la predicación de la semana pasada, que hablamos sobre la oración, que ahí es una manera muy importante de esforzarnos para descansar en Dios. Ok, Jesús es nuestro reposo, pero aquí va lo que quiero decirles. El molde está roto, pero no el principio del día de reposo, ¿sí? El molde está roto. ¿A qué voy? No significa que el viernes en la noche tienes que tomar un día de reposo hasta el sábado en la noche. No estoy diciendo eso. Cuando hablo del Sabbat y que lo practiquemos, no me refiero tal cual a que ustedes tomen el día sábado por completo para no trabajar, no salir de tu casa. No tengamos esa aproximación religiosa. Colosenses 2:16 dice: por tanto, nadie los juzgue en comida, en bebida o en cuanto a los días de fiesta, luna nueva o días de reposo. O sea, en Cristo el día de reposo, como un día de 24 horas cerrado, ya no es parte de nuestra comunión con Dios. La Biblia nos dice que ya no nos debe juzgar nadie respecto a comida, bebida o días de reposo. Es decir, yo no voy a andar llamándoles el sábado a alguno de ustedes: hey, ¿estás reposando? Hey, o te veo comiendo camarón. Hey, eso es prohibido con la ley. No va por ahí. Sí, no va por ahí. Pero hay un principio que sí podemos seguir del día de reposo y debemos, de hecho, practicarlos. O sea, porque más que un día consiste en reposar en Dios, pero vaya, es más que un día, pero no menos que un día en mi opinión. ¿Sí? Más que un día, por supuesto, pero no menos que realmente guardar un día de reposo. ¿Qué estoy tratando de decir? A lo largo de la historia de la iglesia, nosotros ya no lo hacemos, por algún motivo se perdió en el camino, pero toda la iglesia cristiana a lo largo de la historia acostumbró a practicar el día de reposo, ya no como un día para reposar únicamente, sino como un día para buscar a Dios. Y ese día de reposo del sábado se cambió al día domingo. ¿Por qué el domingo? El domingo fue el primer día de la semana, el día en que Jesús resucitó, el día en que la iglesia acostumbraba a reunirse. En el libro de Hechos constantemente vamos a ver que dice la Biblia que los creyentes se reunían el primer día de la semana. De hecho, la palabra domingo, si saben la etimología de esa palabra, es el día del dominio, el día del Señor. Entonces, por eso mismo tomamos esa palabra en español. Día domingo significa día del Señor, día del que domina. Entonces, yo sí creo que dentro de el principio del día de reposo se nos invita, y la Biblia nos invita mucho, a aprender a descansar. Sí, descansa en Dios, pero ¿sabes cuál es la manera más práctica de hacer eso? Pues descansando tal cual, un día, dedicando un día a Dios en el que tú puedas no únicamente venir a disfrutar de Él, venir a escuchar su palabra, sino también disfrutar de tu familia. Es muy importante tener un lugar de adoración, un lugar donde podamos ir. La casa de Dios es algo importante. Por casa de Dios no quiero decir un edificio, me refiero a la congregación de los cristianos. Cuando tú y yo venimos a la casa de Dios, a la congregación de los creyentes, estamos reposando en Dios. Estamos aprendiendo a reposar en Dios. Es muy importante porque si lees los salmos te vas a dar cuenta que los salmistas le ponen mucho énfasis a descansar en Dios, a ir a la casa de Dios, a ir al templo, a presentar sacrificio, etcétera, etcétera, etcétera. Es lamentable porque a veces, como occidentales, individualistas, decimos: ¿sabes qué? Yo descanso en Dios, ¿cómo? Leyendo mi Biblia, orando, adorando. Pero para nosotros esto de la iglesia como un lugar donde descansar en Dios no tiene un lugar tan importante. O sea, es como que sí, pero no es tan importante. Los antiguos, en el Antiguo Testamento, la única manera en la que podían tener comunión con Dios era como yendo al templo. Pero nosotros podemos hacerlo en cualquier lugar, pero de manera muy especial cuando nos juntamos. Fíjense, vamos a ver unos salmos rápidamente sobre qué deseo tenían los salmistas de estar en la congregación de Dios para estar con Él. Salmo 42:2. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? O sea, para el salmista, ir al templo, adorar a Dios, era presentarse delante de Él. Salmo 122:1. Yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. O a la iglesia, en este caso lo podemos aplicar nosotros. Salmo 35:18.
En la gran congregación te daré gracias, entre mucha gente te alabaré. Y así hay muchos salmos que podemos consultar. De modo que Sabbat ya no es un día restrictivo, ya no es de que tienes que hacer algo exactamente, pero yo creo que es muy bueno practicar un reposo santo el día sábado. Y aquí va, el Sabbat que necesitamos. Lo necesitas. En el fondo de tu vida, tú y yo sabemos que lo necesitamos. Aquí hay unas preguntas. ¿Tienes tú realmente un día en la semana donde puedas descansar? Hablo tal cual del trabajo. ¿Tienes un día en la semana donde puedas descansar? Que digas, hoy no tengo que preocuparme por el trabajo. Hoy no tengo que pensar en el trabajo. ¿Lo tienes? ¿Hay algún día donde genuinamente puedas llevar un reposo, no únicamente físico, sino espiritual? Porque el día de reposo es muy diferente a un día libre, ¿sí? Un día libre es el día donde puedes hacer todo en tu casa, está excelente. Pero hay un día donde puedas decir, hoy no tengo que hacer nada, ni en la casa. ¿Sí? Es un día donde puedo enfocarme en Dios, amarlo, puedo amar a mi familia, puedo disfrutar. Ok, mantienes una excelente dieta de trabajo, pero hay un día donde puedes disfrutar las cosas que Dios te dio. Un día donde puedes decir, hoy vamos a ir a desayunar. Hoy vamos a comprar esto que nos encanta a toda la familia y vamos a disfrutarlo. Hoy vamos a pasar este buen día, etc. Hay un momento en el día, en la semana, donde tienes todo un día para disfrutar de todo lo que Dios te ha dado, descansar en Él, agradecerle, incluso en la crisis decirle, Dios, este día te agradezco todo lo que has hecho por mí. ¿Somos agradecidos? ¿Nos satisface la presencia de Dios en nuestras vidas? El punto central es este. Sabbat es un anuncio de Jesús, pero también es un patrón de trabajo y descanso. ¿Sí? Sabbat es Jesús, pero también es un patrón de trabajo y descanso. No guardar un día para adorar, para disfrutar y para amar es olvidar que usted y yo le pertenecemos ¿a quién? A Dios. Otra vez, no guardar un día para adorar, para disfrutar y para amar es olvidar que nosotros le pertenecemos a Dios, porque solamente Dios puede darnos paz, felicidad y seguridad. Así que aquí va mi aplicación. Yo sé que estamos ansiosos de practicar el día de reposo. ¿Cómo empezamos? Aquí van mis consejos prácticos. Primero, trabaja bien, ¿sí? Aprovecha bien tu semana. Trabaja exactamente lo que tienes que trabajar en tu semana para que no se te acumule trabajo para otros días. Yo me incluyo, a veces tengo mucho trabajo algunos días porque dejé y postergué trabajo que tenía que hacer. Y entonces, pues claro que cuando llega mi día de descanso, pues no tengo absolutamente tiempo para descansar, tengo que apurarme. Trabaja bien, no procrastines tus necesidades, no dejes para otro día tus responsabilidades. Todo eso que tienes que hacer, mételo en 6 días. Atiborra los 6 días, limpiar la casa, lavar el carro, todo eso mételo en 6 días. Y aquí va mi consejo más importante que quiero que se lleven: reposa bien. Mi consejo más práctico para que ustedes reposen bien es aparten el día domingo para reposar. ¿Sí? ¿Qué significa? Ese día no tengas la presión de hacer otra cosa. O sea, ven, adora al Señor y sal de aquí y ve con tu familia, ve con tus amigos, disfruta ese día, váyanse a la playa si quieren, o sea, disfruta ese día, prohíbe en tu mente trabajar, no porque otra vez, no como una percepción religiosa de que Dios me va a castigar, por supuesto, o sea, si ese día surgió algo, hazlo, pero no, que no sea un hábito, que no sea un patrón, que el patrón en tu vida sea que el domingo sea un día totalmente dedicado a tu familia, a Dios, a adorar, a disfrutar, a amar, que sea un día donde puedas disfrutar de esa buena comida que te encanta, disfrutar de ese buen paseo que estás postergando. O sea, mi invitación es que tomen este día para ustedes y su familia y sobre todo para Dios, que sea un día donde podamos venir a cantar, escuchar su palabra, orar, disfrutar y salir a seguir disfrutando todo eso, recargar energías y seguir trabajando. Ahora, para hacer esto hay que prepararnos, ¿sí? Es como si quieres celebrar hoy en la noche de Navidad. Pues no se puede, o sea, es imposible, no te preparaste. Para Navidad, ¿qué hacemos? El 24 es un día caótico, ¿no? Porque estás trabajando, cocinando, yendo para acá, hay tráfico, las gaseras están llenísimas, todo el mundo se le acabó el gas ese día, aquí se me hace bien curioso. O sea, es el día que tienes que estresarte mucho, ¿por qué? Porque Navidad es el día en la noche, para empezar, la cena, el recalentado, es el día de levantar, o sea, wow, ¿no? ¿Qué sienten cuando es Navidad? Pero imagínense que pudiéramos tener este ritual, no lo digo de manera religiosa, sino este patrón de decir, quiero preparar de lunes a sábado toda la semana, todo mi trabajo para que el día domingo sea un día excelente de disfrutar y descansar. Yo sé que no se puede siempre,
¿sí? O sea, hay gente que no va a poder dejar de trabajar esos días. Vamos, un doctor, no, pues tiene que haber doctores que trabajen en el domingo, pues o sea, eso no descansa, ¿no? No, me estoy sangrando, pues es sábado. No, los policías tienen que trabajar, las farmacéuticas, yo estoy consciente de eso. Pero dentro de tu posibilidad, que puedas hacer un día para eso. Haz todo lo que tengas que hacer antes. Si se tiene que lavar el carro, pues ni modo, el sábado estás cansado, pero hazlo el sábado mejor. Y disfruta ese día domingo con tu familia. Porque yo en mi experiencia me acuerdo el domingo, en ocasiones en mi casa era un día de estrés. Ya apúrense, y mi papá tan limpio como era, se le ocurrió lavar el carro en la mañana el domingo. Y ahí está el domingo, espérense, güey, ahí bañándose a la prisa, echándose crema así. Porque era un día como que el día de lavar el carro y todos ya corriendo a la iglesia estresado. Aparte un día, levántate, pues no tan tarde, cámbiate, desayuna, agarra tu carro, vete por el lado derecho con calma, o sea, no pites. Un día para disfrutar a Dios, disfrutar la creación, disfrutar lo que Él nos ha dado. Y como les digo, vengamos a la iglesia, anunciemos, porque en la iglesia nosotros anunciamos a todos, le decimos a todos, le decimos a la sociedad que hay un día de reposo futuro, que va a durar toda la eternidad, en donde estaremos con Dios. Rompamos ese molde. O sea, si no es necesario, no trabajes. Si tienes que venir aquí, ven. Si tienes que ir a otro lugar, hazlo también, pero que sea un lugar y muestre a los demás que tú tomas este día como importante. Si te llaman a trabajar, que te cueste, ¿no? Voy a ir porque de plano tengo que hacerlo, O sea, no, es mi día de reposo. Que otros sepan que ese día es tu día que quieres apartar. Apaga el teléfono. Imposible para muchos. Ok, apaga los datos. Si hay una emergencia, que te marquen. Este día es especial y yo quiero que lo aprendamos a disfrutar. Así que mi llamado es, si tú no estás en el Sabbat, que es Cristo, ven a Él hoy. Deja tus cargas. Dile, Señor, aquí está mi vida, por completo la rindo a ti. Si lo que tú ocupas es un Sabbat en tu alma, reposa en Dios, entrégale tus cargas. Empieza a practicar esto que hemos estado llamando las prácticas de Jesús. Desacelera tu vida y entonces encontrarás descanso para tu alma. Y finalmente les pido que oremos para finalizar.